Saludos, amigas, amigos, bienvenidos a su podcast Despolarizados. Como saben, esto lo transmitimos los días miércoles a las 8 de la noche a través de nuestro Instagram TV Unión X Venezuela. Y por ser excepcionalmente esta semana, lo retransmitiremos el día viernes a las 2 de la tarde por punto de corte, ya que el día de mañana a la misma hora estaremos en un foro sobre educación, un tema importante sobre todo por lo que es el retorno a las clases y verificar a ver si es conveniente esa medida que ha propuesto el presidente Nicolás Maduro. Y ya para entrar en tema y en materia, tenemos como invitado en nuestro podcast a Guillermo Molina. Él es politólogo, además es directivo del Movimiento por la Democracia y la Inclusión. Guillermo, bienvenido a nuestro podcast Despolarizados. Lo primero que quiero preguntarte es, en general, la situación política. Estamos viendo en estos momentos cuando ya empieza el lapso de sustituciones de las candidaturas que participarán el próximo 21 de noviembre. Vemos algunos cambios, vemos algunos nombres que han salido a resurgir, pero además estamos viendo el descontento del ciudadano que siente que las candidaturas que están saliendo a la calle en estos momentos no lo representan. Y desde el punto de vista de Guillermo hay que preguntar a qué se debe todo este malestar que está generando en el ciudadano los candidatos que están saliendo a la palestra en estos momentos. Bueno, antes que nada, Rafael, agradecido a ti y a Unidos por Venezuela por el excelente trabajo que han venido realizando y este espacio en medio de la pandemia, creo que despolarizado, es una ventanita a la libertad de expresión y frente al blackout informativo de los medios nacionales, creo que los ciudadanos tienen una herramienta y un mecanismo por el cual estar informados en tu podcast. Analizando y partiendo de lo que tu primera pregunta, Rafael, creo que lo que está viviendo hoy en día el sistema político venezolano no es nada nuevo. Venezuela, desde mediados del siglo XX, cuando se instaura el primer proyecto democrático a nivel nacional, pudiésemos decirlo que del periodo del 59 hasta principios de los 70, el pacto social vigente de aquel entonces, el pacto de punto fijo, creó las condiciones para el progreso y el desarrollo del país. Sin embargo, con el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, hasta el día de hoy, hemos visto cómo la crisis institucional se ha venido profundizando y la cúspide de dicho proceso de descomposición fue con la llegada de Hugo Chávez al poder. Yo siempre he mencionado que en la sociedad venezolana se ha creado un estereotipo de bienestar, en donde a medida de que tú satisfaces ciertas necesidades, algunas básicas, pero otras de carácter recreativo, existe la sensación de que el país está progresando, de que existe una democracia robusta, y en los últimos años nos hemos dado cuenta de que aún cuando el barril del petróleo estaba por encima de los $100, lo cual le permitió al señor Chávez enmascarar la descomposición y destrucción de la institución venezolana, del Estado venezolano, hemos llegado a un punto de no retorno, principalmente a partir del año 2008, desde donde ya la figura del propio Hugo Chávez estaba en cuestión. Existen muchos cuestionamientos a realmente los resultados del 2012 con Hugo Chávez vivo. Con la llegada del señor Maduro ya esto es más conocido. Hemos visto cómo la dirección política emprendió una ruta tras la derrota anunciada por el CNE de Capriles Radonsky frente a Nicolás Maduro por apenas 300.000 votos. La oposición enrumbó una política insurreccional para deponer del gobierno a Nicolás Maduro, lo cual, como bien es sabido todo, dejó un saldo sumamente doloroso y que afectó principalmente al pueblo venezolano y las esperanzas. Una de las principales causas, Rafael, de que hoy en día los venezolanos tengan una gran desafección política frente a estas élites de la clase política venezolana es producto de, número uno, no hablarle claro a los ciudadanos.
Número 2, vender esperanzas en vanos. Número 3, tratar de maximizar realidades que tienen muy poco rango de acción. El día de ayer veíamos cómo Elliot Abrams, en una entrevista muy sincera, muy transparente, informaba de que Estados Unidos en ningún momento contempló la posibilidad de una intervención militar en Venezuela. Incluso dio algunos puntadas con algunos actores políticos de la oposición venezolana, bien sea Capriles Madoski, en la parte de la Unión Europea, el señor Borrell, en torno a este proceso de diálogo. Proceso de diálogo que hasta la fecha de hoy lo que ha traído consigo es más cuestionamiento, mayor desconfianza por parte de la ciudadanía. Antes de comenzar el podcast estábamos hablando del caso de Caracas. Semejante una acción totalmente caradura, para colocar el adjetivo apropiado, luego de 2 años en el exilio, el señor Tomás Guanipa acceda a la candidatura de la alcaldía de Caracas a merced y de sacar del camino a una figura joven que viene trabajando también en los sectores populares y es un activista en Primero Justicia, el amigo Roberto Patiño, y desconociendo una realidad que no solo se traduce en la calle, sino también en las encuestas, en donde el profesor Antonio Carri, candidato independiente, es el que puntea las encuestas y supera en algunos estudios de opinión por más de 5 puntos, en algunos un poco menos, a la aspirante almirante, como dicen algunos en términos jocosos. Esto no nos da otra señal, Rafael, de que realmente los que atentan contra la unidad son estos compañeros del G4 que a merced y en nombre de la plataforma unitaria, cuestión que es un improviso, debido a que miembros de la plataforma unitaria, más de 10 organizaciones, han denunciado la imposición y la falta de consulta que estos actores políticos han tenido en torno a las mesas de negociación y a los anuncios posteriores. Vimos cómo semanas atrás el señor Henry Ramos Ayud, en compañía de Roberto Enríquez, de Aquiles Moreno, Tomás Guanipa, Diallo Pilieri, y ese G4 que se expande cuando mucho a un G6, a un G10, para que los que sintonizan esta entrevista esté claro qué es el G4, qué es el G6, qué es el G10. Bueno, estos son los partidos que tuvieron una representación en la Asamblea del 2015. Lamentablemente, Rafael, estos compañeros siguen viviendo en la Venezuela del 2015, en donde se abrogan una legitimidad que hoy en día no tiene, en un respaldo popular que no tiene. Y prueba de ello ha sido toda esta desbandada que ha tenido no solo al interno de sus organizaciones, sino también en el duro rechazo que han tenido de la opinión. Hay algo que quiero preguntarte. Me mencionas el tema de la unidad. La unidad es un concepto, un valor para muchos, pero actualmente lo que representa la unidad a nivel político, que es una tarjeta, se encuentra secuestrado por 4, 5, 6 partidos, pero partidos al fin que no han tomado decisión. ¿Cómo afecta eso realmente la construcción unitaria? Porque vemos que en muchos sitios nos dicen que si no están con esa unidad, están en contra y no son de la oposición, y resulta ser que termina siendo incluso vetada todas esas organizaciones que no están en la unidad o que desean de forma muy válida medirse en este proceso electoral y que prácticamente ese grupo o ese sector los tiene prácticamente catalogados de alacranes. ¿Cómo combatir eso o cómo lograr revertir todo ese proceso que tanto daño le está haciendo a la política venezolana? Bueno, Rafael, primero que nada hay que tener en cuenta que el término de la unidad hoy en día en Venezuela es utilizado como un chantaje. La unidad, en palabras del G4, es la unidad en torno a él, no en torno a un criterio de una ruta política clara, prístina, realista, que canalice el descontento de los venezolanos a través de la única herramienta que tenemos los ciudadanos, que es a través del voto. Claro,
No es un voto que debe ir a ciegas, un voto que debe ir acompañado de movilización, de protesta, de observación por parte de los propios ciudadanos y de las organizaciones políticas, Rafael. Porque organización política que se haga llamar partido político y que no tenga la capacidad de establecer una red de testigos, de observación, de proteger el voto, de defensa del voto, no puede llamarse no se puede hacer llamar partido político, sino un club de amigos. Eso es una realidad. Y desde el 2015 hasta el día de hoy han transcurrido 6 años en donde, producto de esta estrategia errada y muy poco inteligente, las estructuras partidistas han venido en declive, producto también de la situación económica, de los desplazados, de la migración venezolana. No exenta a las organizaciones políticas. Por eso es que hoy en día, cuando estos caballeros hoy dicen que sí hay que votar, entonces mucha gente pregunta, ¿pero por qué no votamos en las elecciones parlamentarias? ¿Cuál es el criterio? Entendiendo si partimos de lo que dijo el señor Ramos Ayub, en que utilizaremos los procesos regionales para encabezar un proceso de articulación política. ¿Por qué no se hizo en la Asamblea Nacional? Entendiendo la importancia que tiene el Parlamento venezolano. Esas son las ambivalencias que traen consigo el descontento y la desconfianza de los ciudadanos. Dentro de la oposición ha habido diferentes factores. Uno, aparte del G4, uno de los que más ha sonado ha sido los que están ahorita alrededor de la Alianza Democrática. Partidos que muchos han manifestado desde hace tiempo su deseo de participar, otros que se están incorporando ahorita, pero ¿qué pasa con ese grupo que no ha sido capaz ni siquiera de cortar o de romper el esquema abstencionista de una oposición más tradicional y que además se han visto involucrados en ciertos cuestionamientos de la población por temas de corrupción, temas de falta de autonomía, pero que en estos momentos están ahí, pero cuando uno va a las mediciones de las encuestas para los procesos electorales, no aparecen, o en muy pocos casos aparecen porque, bueno, tienen liderazgos claves que los ayudan a destacar. ¿A qué se debe esa situación con la Alianza Democrática? Bueno, Rafael, todo esto responde a que el sistema de partidos, el propio sistema político venezolano, está empezando o viene transitando un proceso de reconfiguración política. En los últimos procesos en donde la Alianza Democrática ha participado no ha superado más del 6%. Eso es una realidad. Pero estos actores políticos que han sido denominados como alacranes, como tarifados, como fichas del gobierno, son producto también, ¿no? Hay que decirlo, de las prácticas hegemónicas del G4. Producto también de todo este marasmo de corrupción que se ha tejido a partir de la llegada de Juan Guaidó como pseudo o virtual presidente interino. Vemos cómo recientemente la renuncia del encargado de la designada de Monómero, y eso a leguas pinta un caso de corrupción realmente espantoso. Veíamos como el día de ayer Juan Guaidó estaba un discurso y un mensaje de que él está de acuerdo a que se hagan las investigaciones, pero la realidad es, Rafael, de que tanto la Alianza Democrática como todo esta trama de corrupción en torno al G4 y al gobierno interino de Juan Guaidó y su compañía, del caso de Monómero, del caso del Cucutazo, del caso de Freddy Superlano, etcétera, 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 es producto también de estas definiciones políticas a las cuales nos estamos acercando. Y el 21 de noviembre, y este transitar hasta el 21 de noviembre, es resultado de eso. Es necesario, Rafael, yo soy de los que comparte la tesis y el pensar de que es momento de una nueva clase política y el relevo de dirigentes políticos que realmente tengan la convicción, no solo de discurso, de salir del chavismo del poder, porque esto no es solo sacar a Nicolás Maduro de la primera magistratura, Rafael, es tratar de abordar toda esta estructura de poder económico y de otras índoles que hoy en día representa el chavismo.
Estábamos conversando con Guillermo Molina, el ex politólogo, directivo del MDI. Adicionalmente, hacemos la promoción los miércoles a las 3 de la tarde en Punto de Corte. Él es moderador del programa Entorno Político, un estupendo espacio para las entrevistas y los análisis. Mencionas el tema del relevo generacional, de la necesidad de que haya un nuevo liderazgo político, pero todavía no se ve. ¿Cómo se logra construir ese liderazgo o esos nuevos líderes que van a surgir de todo este proceso electoral que viene? Pero ¿cómo se logra? Porque lamentablemente siempre se habla que es momento de algún relevo. Lo vimos en el 2007-2008, 2010 pasó lo mismo, 12-13, llegamos al 15 y prácticamente son los mismos rostros, son los mismos que están al frente de la oposición venezolana desde que Hugo Chávez llegó al poder. ¿Cómo logramos en este caso que se rompa ese esquema y tener para el futuro inmediato un nuevo liderazgo que le hable claro a la gente, pero además que sea capaz de lograr un objetivo que es evidente, que es la salida del chavismo del poder por vías democráticas? Bueno, Rafael, por más cliché que suene, y seguramente los que observen esta entrevista, lo que voy a decir lo han escuchado muchísimo, pero es entendiendo realmente codo a codo las necesidades del ciudadano, Rafael. Indudablemente, acompañándolos en sus luchas, atendiéndolos, escuchándolos. Hoy el ciudadano no quiere escuchar, no quiere a políticos escuchar largos discursos, quieren ser escuchados por esa dirigencia política que realmente tiene como trabajo, como compromiso el cambio político en el país. Por eso es que desde el Movimiento Democracia e Inclusión, desde la Coalición Independiente por la Esperanza, desde distintos partidos que conforman la plataforma unitaria, hemos planteado de que el proceso del 21 de noviembre sirve como primer paso. Número uno, para empoderar a los liderazgos de base, liderazgos que lamentablemente hoy en día siguen siendo desconocidos por el G4 a través de imposiciones, pero son ciudadanos que el rol y el trabajo de las organizaciones políticas es ir a buscarlos, mirarnos a los ojos, escucharnos, establecer planes de trabajo. Desde el MDI hemos propuesto a la Alternativa Democrática que tras este ejercicio de engranaje entre el pueblo opositor, el pueblo independiente opositor, porque eso también hay que definirlo. Existe un 80%, un 60% de los venezolanos que son opositores, pero que no se identifican con esta clase opositora que ha sido errónea y fracasada. Entonces tenemos que canalizar eso con las organizaciones políticas rumbo al referéndum revocatorio, tema que ha generado mucho escozor y mucha suspicacia en torno a las experiencias pasadas, pero desde el movimiento venezolano por el referéndum revocatorio, donde Alternativa 1 también es miembro de este movimiento, estamos tratando de tejer toda una red de blindaje para la activación y que no nos obstruyan el derecho que tenemos los venezolanos a revocar. Si el señor Maduro dice y se llena de decir que es un demócrata y convoca elecciones presidenciales, etcétera, etcétera, así como también los ciudadanos tenemos el derecho a elegir, tenemos el derecho a revocar. Y ese es el principal planteamiento que le hemos hecho a la Alternativa Democrática y que se lo hemos hecho a aquella mesa de negociación que está en México. Todo, y es un elemento que también quiero introducir en esta entrevista, Rafael. Este diálogo en México pareciera, no quiero pecar, pero parece que es el entendimiento entre dos bloques, dos élites, para su existencia o su subsistencia del uno al otro. Es por eso que los venezolanos debemos seguir con mucha atención lo que esté sucediendo en esa mesa de negociación, porque pudiese llevarnos una gran sorpresa por algunos planteamientos que han tenido voceros como Stalin González, Freddy Guevara, Roberto Enrique, que cuando dicen algo es porque algo se trae. Para ir hablando, hay un tema fundamental que no hemos tocado y es el tema del gobierno.
El gobierno nacional tiene un alto rechazo, según las cifras, del 75 al 80% de rechazo. A lo mucho llega 15-20% en la intención del voto del universo electoral, pero siempre está ahí. Hoy los números nos dicen que a pesar de ese mínimo que tiene histórico, puede ganar las elecciones del 21 de noviembre por la división de la oposición y más una serie de incoherencias que tiene. ¿Qué se puede esperar de este grupo que tiene el objetivo claro, es sobrevivir en el poder, eternizarse en el poder, y lo vemos sobre todo, y lo mencionabas, en la mesa de negociación pareciera que su objetivo es claro, es tratar de sobrevivir a toda costa, incluso permitiendo a la oposición ser oposición y vivir en una especie, vamos a llamarla entre comillas, no quiero estigmatizarla, cohabitación política, donde cada uno está en su espacio, pero no nos molestamos ni nos fastidiamos. Ojo, Rafael, y no estás haciendo una aseveración propia, son palabras de Freddy Guevara que les dijo en la rueda de prensa semanas atrás, de que ellos prácticamente están planteando un nuevo modus vivendi en el cual se transiten tranquilamente hasta el 2024. Nosotros rechazamos contundentemente esa postura, si bien es cierto que creemos en el camino electoral, de acuerdo a las realidades que hoy en día tiene el pueblo venezolano, en donde muchos que se hacen llamar radicales no van más allá de un discurso incendiario. Ser radical es plantear una lucha armada, como en los años 60, a la cual tuvo que hacer frente el presidente Rafael Caldera. Hoy en día tenemos una especie de radicales que hacen campaña en torno a yo soy radical, que lo que distan y muestran es una carencia de conocimiento político, de táctica, de estrategia y de la realidad que estamos viviendo. Y ya para ir cerrando, porque el tiempo es corto aquí y es fundamental decirlo, ¿qué le espera al ciudadano viendo todo este enrollo y mare magnum que tiene, político que existe, donde no tienen alternativas, pareciera que no las hubiera, y en muchos casos se abona el terreno para la antipolítica? Pero ¿qué le espera al ciudadano en el futuro inmediato? Sabiendo que en menos de 2 meses tenemos un proceso electoral en el cual hay que definir muchas cosas, a pesar que el proceso electoral no es definitivo para el futuro político del país. Mira, Rafael, indudablemente los venezolanos debemos de emprender un proceso de reciudadanización, en donde seamos los venezolanos, empecemos a ser ciudadanos, a ejercer nuestros derechos. Si bien es cierto, esta situación y debacle económica provocada e intencional evita que los ciudadanos se aboquen al ejercicio de la política, al interés de los asuntos públicos, que ese es el propósito, y es importante que los que nos están escuchando, ese es el propósito también, en que no tengamos tiempo para saber qué es aquello lo que es la democracia, en discernir sobre los conceptos de la libertad, sobre de las organizaciones políticas. Tenemos que volver a eso, Rafael. El transitar que viene de aquí al corto y mediano plazo va a ser muy rudo, hay que decirlo, pero no podemos renunciar a ejercer nuestra ciudadanía, a organizarnos, a capitalizar espacios de poder y presionar desde abajo hacia arriba a estas cúpulas enquistadas desde hace más de 20 años, no solamente en la oposición, sino también el pueblo chavista. El pueblo chavista que, como tú lo has dicho, es un 15 o 20%, pero son ciudadanos de carne y hueso que apostaron a un proyecto político, producto de una crisis del sistema político venezolano, que hoy en día, al ver el autoritarismo, la imposición del Partido Socialista, están empezando a mirar hacia otros lados. Y es por eso que es la necesidad de crear un tercer grupo, una tercera alternativa para que los ciudadanos canalicen no solamente sus aspiraciones políticas legítimas, sino también su actuar político, su militancia política, para
finalmente, y Dios mediante, de acuerdo a lo que tenemos planteado, a una ruta clara, la activación del referéndum revocatorio, inmediatamente unas primarias presidenciales, porque tampoco vamos a permitir de que, como así lo están haciendo ahorita, el G4, imponiendo a última hora a los candidatos, alcaldes, concejales, gobernadores, nos vengan a querer imponer un candidato presidencial sin el consentimiento y el respaldo de los ciudadanos. Porque hay que recordar también que nadie votó por Juan Guaidó como presidente interino ni como presidente de la Asamblea Nacional. El señor Guaidó llegó a la Asamblea Nacional producto de un momento político, como fue el 2015, en donde las circunstancias estuvieron dadas para que todos los votos fuesen entubados a través de la manito. Hoy en día la manito, lamentablemente, no llega ni a los tobillos de lo que fue en el 2015. Por lo cual, el llamado es a los venezolanos y a todos aquellos que le llegue este mensaje a empezar a ejercer nuestra ciudadanía. Agrúpese, organícese, ejerza sus derechos. No es solo votar, es protestar, es reclamar, es ir a organismos internacionales y denunciar la violación a los derechos humanos, pero quedándonos en nuestras casas y siendo guerreros del teclado, simplemente como opinadores de oficio, no vamos a lograr absolutamente nada. Y yo creo que es necesario que rescatemos todo lo que ocurre en Venezuela, salvemos a Venezuela de todo este infierno en el cual nos han metido muchos, lamentablemente no son unos pocos. Y yo quiero, por lo menos para saber, y es una pregunta clara y básica, ¿existen en Venezuela posibilidades de la conformación de un tercer bloque en estos momentos? Yo creo que tenemos el caldo de cultivo idóneo, Rafael. ¿Producto de qué? Tenemos una desbandada de militantes de izquierda, históricos, gente que se identifica con los valores de la izquierda, que no se ven identificados en el lado del oficialismo. Pero también tenemos una desbandada de gente que está cansada del nariceo, de la imposición, del fracaso, del tráfico de esperanza proveniente del sector, de los factores tradicionales de la oposición venezolana. Por lo cual creo que están las condiciones dadas, con responsabilidad, con interés y yendo de frente, mirando a la gente a los ojos, en que sí es posible establecer un tercer bloque de dirigentes políticos que le den respuesta a la gente, que no vengan con falacias ni traficando esperanza en canalizar ese gran descontento que exige un cambio político y la salida del sistema chavista. Creo que con eso nos quedamos, con ese mensaje que nos ha dado Guillermo Molina. Agradecido, Guillermo, por esta oportunidad que nos ha dado en Despolarizados. Ya como es, no tenemos ninguna deuda. Estuve en entorno político, ahora Guillermo estuvo en Despolarizados. Y aprovecho para informarles que en vista de que estamos entrando al calor del debate político y sobre todo electoral, vamos a tener Despolarizados 2 veces a la semana. Los días miércoles entrevistaremos personajes como Guillermo, gente para el análisis más general, incluso temas que no sean necesariamente tan políticos. Y los fines de semana haremos un podcast especial con los candidatos que van a aspirar para las elecciones municipales y regionales, pero sobre todo no entrevistando, pues ya lo hemos hecho, candidatos a alcaldes, pero en esta ocasión queremos centrarnos en los candidatos a diputados a los consejos legislativos y a los candidatos a concejales, que muchas veces son invisibilizados por la figura del alcalde o por la figura del gobernador. Comenzar a dar relevancia a nuestros cuerpos legislativos, que es necesario. Eso lo empezaremos a hacer a partir de la próxima semana. Estamos haciendo los contactos con las diferentes figuras para que ustedes los conozcan, muchos, además, dirigentes en sus comunidades. Guillermo, agradecido por esta oportunidad y esperamos vernos en próximas oportunidades. Por supuesto que sí, Rafael, y quisiera terminar con una frase del doctor Luis Herrera Campi: oposición que no hace oposición se queda en la oposición. Y ese es el llamado a la reflexión de aquellos que sintonizaron amablemente esta entrevista y agradeciendo a ti tu gentileza por haberme invitado. Y creo que esa frase del doctor Luis Herrera es fundamental para estos momentos. Amigas, amigos, ha sido todo por hoy nuestro podcast Despolarizados. Como saben, nos vemos la próxima semana, miércoles,
8 de la noche, jueves a las 2 de la tarde. Recuerden que mañana tenemos a las 2 de la tarde un foro especial sobre la vuelta a clases, si es viable o no, con figuras importantes como Fausto Romeo, presidente de ANDIEP, un representante de SECODAP, Luisa Pernalete de Fe y Alegría, el doctor Leonardo Carvajal y adicionalmente a la doctora Patricia Valenzuela para que nos explique si eso de la vacuna en los niños es viable. Y también recordándoles que los días sábados transmitimos este podcast a través de Radio Comunidad a las 9 de la mañana. Entonces será hasta la próxima semana.